Los desayunos de Capital. En estos desayunos Capital hablamos hoy de innovación, hablamos de emprendimiento. Elena Fraile, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hace unos días se celebraba en la Plaza de las Ventas de South Summit. Allí se daban cita a emprendedores, corporaciones y fondos de inversión. Ha sido el gran punto de encuentro para la innovación y el emprendimiento de este mes de octubre. Ha sido el punto de encuentro del emprendimiento del sur de Europa y también de Latinoamérica. Las cifras así lo corroboran. Por allí han pasado 2.500 emprendedores, 6.500 asistentes, 350 inversores y 100 startups. Una ventana al mundo del emprendimiento y tan necesarias son para dar visibilidad a estas empresas de estos sectores. Estas ventanas por las que permite entrar la luz para las empresas emprendedoras y la innovación en nuestro país es y son muy importantes. Y hablamos de innovación y emprendimiento en estos desayunos de South Summit y lo hacemos con Juan José Güemes, eres presidente del Centro de Innovación y Emprendimiento del IE Business School. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, esta institución ha sido uno de los organizadores de esta edición. El encuentro es el encuentro del emprendimiento del sur de Europa y también de Latinoamérica. ¿Cuántas ventanas necesitamos abrir para el emprendimiento para ayudar a eso, a unir conocimientos, unir fuerzas para que el modelo de negocio se convierta en un plan de acción? ¿Es necesario hacer más? ¿Se puede Todas hacer las más? que sean posibles. Desde luego, cuando hace 3 años decidimos lanzar la primera edición de lo que entonces se llamaba Spain Startup and Investor Summit, lo hicimos desde el convencimiento que era una manera de reflejar probablemente lo mejor de la sociedad española. En España, aunque parezca mentira, hay algo más que Podemos. Hay muchísima gente emprendiendo, hay muchísima gente innovando y además ese emprendimiento empieza a llamar la atención al resto del mundo gracias a ventanas como Spain Startup and Investor Summit, que después se ha convertido en The South Summit, demostrando que España tiene una capacidad no solo de producir deal flow y ofrecer oportunidades a los inversores internacionales, sino que también tiene una capacidad de atraer a emprendedores e inversores de otros países. Porque sí que estamos atrayendo a inversores, estamos atrayendo capital, financiación a los emprendedores que ahora mismo tienen ideas, pero necesitan un pequeño empujón monetario. Pues mira, hace precisamente 3 años, con el lanzamiento de la primera edición de Spain Startup and Investor Summit, pedimos al Gobierno que crease un vehículo de coinversión con inversores extranjeros, a semejanza de lo que han hecho otros países y de manera muy particularmente Israel, el ejemplo de sus Yosma Funds, adaptándolo obviamente a las particularidades del procedimiento presupuestario español, y a través de NISA se creó Spain Startup Co-Investment Fund. Hoy cuenta con un nutrido network de más de 100 inversores, el 40% de los cuales son inversores internacionales. Muchos de ellos han realizado ya su primera inversión en España a través de este fondo de coinversión y en algunos casos incluso se han producido salidas exitosas, lo cual es un buen ejemplo también para atraer la atención de otros inversores. Hace poco conocíamos la noticia, creo que muy reveladora, de la decisión de Google de crear un centro de emprendimiento aquí en España. Google solo tiene 2 fuera de Estados Unidos, en Londres y en Tel Aviv, y como tercer destino de su esfuerzo por atraer emprendedores como parte de su proceso de innovación interna, ha elegido Madrid. Y creo que no es casualidad. Creo que lo que está comprobando y lo que está viendo es, primero, una sociedad extraordinariamente vital, con muchísimos emprendedores, con muchísimo talento, una sociedad donde se produce tecnología, innovación, donde hay gente que tiene el ánimo de trasladar y de transferir esa tecnología y esa innovación al mercado a través del emprendimiento, y han venido, pues lógicamente, desde luego, a contribuir y a favorecer ese ecosistema emprendedor, pero también a beneficiarse del mismo y apalancarse de toda la innovación que se produce en el mismo para mantener su competitividad. ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de ideas de negocios son las que suscitan un mayor interés por parte de esos inversores internacionales? Aquellas que sean escalables, que tengan un alto potencial de crecimiento y normalmente eso lleva aparejado que tengan un componente de innovación, no necesariamente una innovación o una disrupción tecnológica, sino en la mayoría de los casos una innovación en el modelo de negocio. Eso es lo que están buscando. Pero a priori es muy difícil descartar sectores o decir que algunos sectores tienen que ser necesariamente o reunir mejor esas características que otros, ¿no? Tenemos grandísimos ejemplos de emprendimiento, algunos de ellos en España,
donde se han producido y se han creado empresas gigantescas en sectores que hemos oído muchas veces que son sectores maduros, incluso sectores en declive, ¿no? Por ejemplo, el sector textil. Ahí tenemos Zara, Mango y algunas otras grandes empresas españolas que lo están haciendo fenomenal. Y que lo están haciendo fenomenal y compitiendo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un componente de innovación en el modelo de negocio, en la logística, en el proceso de creación, de diseño, etcétera, y están demostrando que pueden competir con los mejores en el mundo. Por tanto, pues no hay sectores que se puedan descartar a priori. Lo que sí miran los inversores en fase temprana y el inversor de capital riesgo en general son primero un equipo que reúna las condiciones necesarias para sacar adelante el proyecto, que tenga el talento, que tenga las capacidades, y en segundo lugar pues alguna innovación, es decir, algo que haga a esa startup, a esa empresa recién nacida, a esa empresa pequeña, especial y que tenga una capacidad de crecimiento. Y hablando de esa innovación y de ese talento, ¿qué importancia tiene formar emprendedores en la actual coyuntura de crisis, en un momento como el que vivimos ahora mismo? ¿Es importante? ¿Qué papel jugará quizá el emprendedor a la salida de la crisis? Hace falta más empresas. El empleo no lo crean las grandes empresas, lo crean las empresas jóvenes, las empresas que llevan poco tiempo en el mercado. Hace unos años, Kaufman Foundation, que es una fundación basada en Kansas City y que dedica muchísimo dinero por deseo de su fundador, ya fallecido, a estudiar el fenómeno del emprendimiento, hizo una explotación de la base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio de Estados Unidos para ver quién estaba creando empleo, de dónde vienen los empleos. De hecho, ese es el título del estudio, Where the Jobs Will Come From. Y cuando se ponen a analizarlo, hacen un enfoque poco convencional o distinto al que solemos hacer. En lugar de distinguir entre empresas grandes, medianas y pequeñas, hacen el estudio y lo relacionan la creación de empleo con el tiempo que llevan esas empresas en el mercado, es decir, la longevidad de las empresas. Y la conclusión a la que llegan, analizando un periodo de 27 años en Estados Unidos, es que la mayor parte del empleo a lo largo de todo ese periodo lo crean las empresas de reciente creación, las empresas que llevan menos de 5 años en el mercado. Ese patrón se repite en el resto de los países del mundo, no hay nada que nos haga distintos en España a Estados Unidos. Lo vemos que son las empresas de reciente creación las más dinámicas desde el punto de vista de la creación de empleo, y por tanto cuando nos preguntamos por qué falla el empleo, sobre todo el indicador que debemos mirar es cuántas empresas se están creando. Y en España, a lo largo de los últimos años, pues ha descendido notablemente con la crisis el ritmo de creación de empresas. Ha sido dificilísimo para los emprendedores el crear esas empresas por muchísimas razones. Y en estos momentos pues estamos viendo que se recupera y también guarda cierta relación con el empleo que se está creando en estos momentos. Uh-huh. De esas 100 startups que hemos podido, que han asistido a esta Summit, ¿qué tienen de especial con ediciones anteriores? En todas las ediciones debo decir que hay startups especiales. Lo más especial de todo, desde luego, los equipos que tienen detrás. Cuando uno se acerca a los fundadores de esas empresas, en algunos casos todavía ni siquiera cabe llamarlas así, aunque estén constituidas jurídicamente como tales, porque apenas tienen ingresos por ventas, etcétera. Lo que vemos es muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas, una determinación por hacer realidad su sueño. Viven para su sueño, que es sacar adelante su empresa. Y yo diría además que en la mayor parte de los casos lo hacen por la satisfacción de ver que se puede convertir en realidad aquello que han ideado y con lo que tratan o de resolver un problema relevante o de satisfacer una necesidad que consideran no cubierta por el mercado. Desde el Gobierno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para favorecer el emprendimiento? Desde hace tiempo se hacen algunas cosas. Se hacen algunas ¿suficientes? Cosas, particularmente en este tipo de emprendimiento, en el emprendimiento de alto potencial. Pues ENISA lleva muchísimo tiempo jugando un papel muy importante. Es verdad que no son cantidades de dinero relevantes, estamos hablando de algunos centenares de millones de euros, que no es mucho dinero en el contexto de los más de 400.000 millones de euros que se gasta por las administraciones públicas en España. Más recientemente todavía, inspirándose en aquel Spanish Startup Co-Investment Fund al que antes hacía referencia, el ICO ha puesto una financiación a las empresas de capital riesgo y al private equity
que va a contribuir a desarrollar una industria que es muy necesaria para potenciar este tipo de emprendimiento. Pero con todo yo diría que lo más importante, lo más urgente en general, para que, desde mi punto de vista, esa es una opinión particular, para que la mejor contribución que se puede hacer desde la política presupuestaria al crecimiento económico, no lo buscaría yo en las políticas de gasto, sino en la necesidad urgente de equilibrar el presupuesto y reducir la deuda sobre el PIB. ¿Y el crowdfunding y la nueva regulación del crowdfunding acertada? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí el propio regulador ha corregido el tiro y está tratando de no ser tan intervencionista en la regulación del crowdfunding. Hay que tener mucho cuidado. El crowdfunding funciona muy bien, se ha regulado muy bien en Estados Unidos, con necesaria protección al inversor, y se ha convertido en una fuente fundamental de financiación de algunos proyectos. Entonces, yo lo que le pido al regulador es cautela. No vaya a ser que en ese afán de hacer la mejor norma, pues terminamos privando a las startups españolas o al mercado español de una fuente de financiación que está funcionando en muchos países del mundo. Juan José Güemes, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un abrazo. El placer es mío. Muchas gracias.